Cuando se comete una equivocación muy grosera solemos utilizar la expresión craso error. Esto es porque el general Marco Licino Craso terminó, gracias a sus malas decisiones, conduciendo ese ejército de 50.000 hombres a la derrota frente a los partos, que eran apenas 10.000. Encima, intentó huir de la batalla, pero fue apresado y obligado a beber oro como burla a su codicia y traición. A lo largo de los 75 años que lleva la Fórmula 1, han habido muchísimos casos de pilotos que han cometido errores, pero pocos han perdido tanto al romper un contrato como de quien hablaremos hoy. Giovanni Roberto Alesi, luego conocido como Jean-Robert Alesi, nació un 11 de junio de 1964 en Avignon, Francia. Hijo de italianos, era un apasionado del rally más que de las carreras en circuitos, algo heredado de su padre, Franco, que participaba de estas competiciones de manera amateur. Recién tocó un karting a los 16 años. Para poner en contexto de cómo cambiaron las cosas, a los 19 años, en 2016, Max Verstappen ya estaba piloteando para Red Bull, mientras que en 1983, con 19, Alesi ingresó en el campeonato de Fórmula Renault 5 Turbo, teniendo su primera experiencia en un auto de fórmula. En 1987 ganó la Fórmula 3 francesa y al año siguiente debutó en la Fórmula 3000 internacional, aunque sin el éxito esperado. Fue algo decepcionante esta temporada en esa categoría. Permaneció allí contratado por el equipo Jordan. Sí, el equipo de Eddie antes de que estuviera en la Fórmula 1. Esa temporada de 1989 ganó el título por números de victorias, ya que empató en puntos con Eric Comas. En ese mismo año debutó en Fórmula 1. Michele Alboreto tuvo que retirarse de Tyrrell tras una disputa entre el equipo y sus auspiciantes, lo que derivó en la partida del italiano del team para el Gran Premio de Francia. Allí fue reemplazado por Jean Alesi. El joven, cuyo casco homenajeaba a Elio De Angelis, tuvo una actuación que deslumbró a todos. Largando desde el 16º lugar de la parrilla, se colocó en la segunda posición promediando la prueba, finalizando en un más que meritorio cuarto lugar por detrás del vencedor Alain Prost, Nigel Mansell y Riccardo Patrese, que conformaron el podio. Esa temporada volvió a sumar puntos en Italia y España, dejando una imagen más que positiva. Más allá de unas primeras carreras donde se mostró rápido y fiable, fue en la primera carrera de 1990, en Phoenix, donde todos pusieron los ojos en Alesi, con un segundo lugar en el Gran Premio norteamericano y una maniobra que parecía ser el recambio generacional, porque el galo clasificó cuarto y largó muy bien, quedando en primera posición, pero rápidamente fue alcanzado por Senna. El brasilero tenía más experiencia y mejor auto que Alesi, pero este no cedería a la primera posición sin batallar, al punto que recuperó el liderato tras una maniobra del paulista. Las acciones del joven Jean crecieron a un punto tal que los testigos de esa carrera sabíamos que Tyrrell le quedaba chico y su lugar estaba en un equipo grande. Ese primer podio sabía gloria futura. No solo eso, su primer cuarto de temporada fue memorable, con un sexto en San Marino y otra segunda posición en Mónaco. Tras el Principado, el campeonato estaba de la siguiente manera: Senna primero con 22 puntos, segundo Berger con 16 y tercero un sorprendente Alesi con 13. Ferrari, combinado, tenía 15 unidades y sus pilotos eran Prost y Mansell. Sin duda, había talento en este joven. Frank Williams lo sabía y le ofreció un precontrato para 1991, el cual Alesi aceptó. Lo hizo a tiempo porque Tyrrell se caería a pedazos tras la carrera de Montecarlo. El francés no volvió a sumar en toda la temporada, aunque sus resultados fueron bastante dignos, ya que solía terminar en el top 10, lo que hoy le daría puntos. Si bien se había firmado un contrato entre él y Williams, al francés no le gustaba nada que no lo anunciaran, dado que Sir Frank estaba intentando convencer a Ayrton Senna para formar una dupla con pistas a 1991. Cansado de que retrasaran su llegada al equipo inglés, firmó con Ferrari, teniendo la escudería que pagar $4 millones a Williams por los servicios de Alesi. Mucho se ha hablado sobre esta decisión de Jean, y es fácil hacerlo con el diario del lunes, viendo que en ese 1991, tras unos errores iniciales, Mansell terminó peleando el campeonato con Senna, además de tener el mejor auto desde 1992 a 1994, mientras la escudería Ferrari comenzaba un gran declive del que no se recuperaría hasta años más tarde. El mismo Alesi ha dicho que puso el corazón frente a la razón, pero esto no es del todo cierto. Por un lado es verdad que, como casi todo fan del automovilismo con raíces italianas, Alesi era tifoso.
Correr para Ferrari era el sueño de todo piloto que llega a la máxima categoría. Hoy en día podemos ver cómo a Lewis Hamilton no le bastaron sus 105 victorias y 7 títulos mundiales. Él quiere la gloria vestido de rojo. Todos los grandes pilotos, con excepción quizás de Jim Clark, pensaron o fueron tentados alguna vez para ponerse al volante de los de Maranello. Además, sería compañero de su compatriota a quien admiraba, Alain Prost. Entonces, el lado emocional tiene sentido, pero por otra parte, también cerraba desde el lado lógico. Ferrari, tras un mal comienzo en 1990, terminó en alza, con un Prost que casi termina ganando el campeonato de arrebato hacia el final, dando la sensación que no lo hizo porque no hubo orden en Ferrari, y él llegaba para eso, ser el aprendiz del profesor y el día de mañana un gran campeón. Ya había dejado claro en Phoenix que estaba para retar a la vieja guardia, que él era el futuro de la Fórmula 1. Además, la temporada de Williams no había sido la mejor en 1990, quedando cuarto en constructores por detrás de Benetton, con 2 victorias en San Marino, de la mano de Riccardo Patrese, y Hungría gracias a Thierry Boutsen, contra las 6 de Ferrari. La lógica decía que el futuro estaba en Italia, y quedará para siempre la duda de qué hubiera pasado si Jean Alesi iba a Williams reemplazando a Boutsen y teniendo a Patrese de compañero. Me interesa leer en comentarios qué creen que hubiera pasado en esas temporadas. ¿Piensan que se hubiese impuesto fácilmente como número 1 por delante del italiano como lo hizo Mansell? ¿En 1992 hubiese ganado el campeonato? Las posibilidades son tan infinitas que teniendo un campeón francés, ¿Renault hubiese llamado a Prost en 1993? ¿Habría ido Senna a Williams en 1994? ¿Cuántas victorias tendría en su campaña Alesi de haber respetado su contrato con Williams? Porque este es un punto de inflexión en la carrera y en el legado del piloto de Aviñón. En Ferrari fue muy querido, pero fueron épocas de vacas flacas. Sus 3 podios de 1991 tienen sabor a poco, además de que en 9 ocasiones debió abandonar. La escudería colapsó de manera increíble, pasaron de ser contendientes al título a echar a su piloto estrella por algo que no dijo. Con la partida de Prost, Alesi quedó como líder del equipo en 1992. Su compañero fue Ivan Capelli, que tuvo grandes actuaciones en March, pero en ese auto no se podía hacer milagros. Alesi quedó séptimo en el campeonato con 2 terceros lugares, en España y Canadá como mejores resultados. Además que tuvo 10 abandonos en 16 carreras. Ferrari quedó en cuarto lugar peligrosamente más cerca del quinto, Lotus, que del tercero, Benetton. En 1993 su compañero fue Gerhard Berger, quien venía de ser segundo piloto de Senna en McLaren, y las cosas tampoco mejoraron. Si bien había una buena relación entre ellos, el equipo apenas levantaba cabeza. De nuevo, la falta de fiabilidad. Otros 9 abandonos para su colección y apenas un segundo puesto en Italia. Tras el inicio en Brasil en 1994, donde llegó tercero, tuvo un accidente en un test privado de Mugello, cuya consecuencia fue una lesión de la espalda y perderse el Gran Premio de Pacífico y el fatídico de San Marino. Esa temporada, su compañero Berger lo hizo bastante mejor, superando por un buen margen a Alesi, quien tuvo 4 podios y un segundo lugar en Silverstone como mejor resultado. 1995 fue su mejor año en Ferrari, 42 puntos, 5 podios y finalmente la victoria que tanto había esperado. Esta se dio en Canadá, curiosamente el día de su cumpleaños. Tras tantos años de espera, por fin podía saludar a los tifosi desde lo más alto del podio. Para destacar hay que decir que Alesi manejaba, tras la ida de Prost, el coche 27, que tras la muerte de Gilles Villeneuve era un número muy significativo para Ferrari. A pesar de los malos resultados en estas 5 temporadas, el público italiano lo amaba. Lamentablemente, Jean, ya con 31 años, había dejado de ser una promesa para convertirse en un piloto cuyo prime fue desperdiciado en un auto con múltiples fallas. Su estadía en Maranello deja como saldo apenas una victoria, una pole position, 2 vueltas rápidas, 16 podios, 121 puntos, pero, escuchen bien, 42 abandonos en 79 carreras disputadas. Muchos de estos abandonos fueron cuando el francés peleaba por la victoria o al menos estaba en disputa del podio. En 1995 Ferrari había mostrado una mejoría gracias a una reestructuración comenzada con el ingreso de Jean Todt en 1993, que se profundizó en 1996 con la llegada de Michael Schumacher, al que le siguieron Ross Brown y Rory Byrne en 1997. Alesi volvió a tomar una decisión que quizás en el momento parecía buena,
pero con el diario del lunes no lo sería. Era Benetton, el equipo con el que Michael Schumacher ganó los últimos 2 mundiales, pero cuando el alemán partió a Ferrari se llevó varios mecánicos con él. Benetton pasó de ser campeón de constructores en 1995 a tercero en 1996, detrás de Ferrari. Pero no todo fue negativo. Esta temporada Alesi tuvo su máximo histórico en puntos, 47, además de su mejor posición en el campeonato, cuarto puesto. 8 podios en 16 carreras sin dudas era un buen resultado, a pesar que no consiguió ninguna victoria y superando a Berger, compañero que también lo acompañó en esta nueva aventura con bastante amplitud. En 1997 fue algo similar, pero con un bajón en el rendimiento, cuarto puesto en el campeonato con 36 unidades y 5 podios. Ya ningún equipo grande apostaba por él, fue a Sauber los siguientes 2 años y lo mejor fue un tercer lugar en Bélgica en 1998, aquel recordado Gran Premio donde buena parte de la parrilla chocó en la primera largada. El equipo suizo no tenía grandes aspiraciones a futuros y en 2000 fue un equipo que venía en picada pero con un viejo conocido en sus filas, Prost Grand Prix. Volvió a encontrarse con el profesor con quien tenía una buena relación en su paso por Ferrari. Sería el hombre experimentado que guiaría al novato y futura sensación de la Fórmula 1, Nick Heidfeld. Cosas de la vida, la historia del alemán sería muy similar a la de quien estamos hablando. La temporada 2000 fue desastrosa, incluyendo toques entre compañeros y peleas entre Alesi y Prost dentro del equipo. Para 2001, con Prost intentando no fundirse, Alesi mostró destellos de su talento en circuitos que históricamente le cayeron bien, sumando puntos en Mónaco y Canadá, pero las peleas mencionadas llegaron a tal punto que Jordan y Prost hicieron un enroque de pilotos donde Alesi terminaría su campaña con su antiguo equipo de Fórmula 3000 y Frentzen ocuparía su lugar en el equipo francés. Otra vez, bajo las órdenes de Eddie Jordan, el galo sumó su último punto en Bélgica y llegó a su Gran Premio 200 en Estados Unidos. La que sería su última carrera fue en Japón, terminó con un choque con Kimi Räikkönen. Al finalizar la temporada, Jordan prefirió ocupar la butaca de Jan con Takuma Sato por motivos de patrocinios de Honda. Tuvo ofertas para conducir en Arrows en 2002, pero al no tener ofertas de un auto competitivo decidió retirarse, siendo el último piloto que corrió en los 80s en disputar un gran premio. Tras su retiro de la Fórmula 1, tuvo un paso por el DTM e intentos con diversa suerte en Speed Car Series, Indy 500 y las 24 horas de Le Mans. Quizás el caso Alesi nos muestra lo cruel que puede llegar a ser la Fórmula 1. Al igual que Crasso, un error en algunas circunstancias pueden dejar marcas de por vida. El legado de Alesi hoy es de muchísimo menor impacto que de haber respetado el dichoso precontrato, pero nunca sabremos si aún en un todopoderoso Williams hubiese sido el número 1 del equipo. Su carisma era innegable, pero hay quienes sostienen que le faltaba esa cuota de maldad y egoísmo que tienen los campeones. Hoy, como presidente del circuito Paul Ricard, sueña con llevar nuevamente la máxima a suelo francés. Sigue la carrera de su hijo Giuliano y asiste a eventos de la Fórmula 1, especialmente los relacionados con Ferrari. Desgraciadamente nunca sabremos cuál era su verdadero potencial. O quizás alcanzó su máximo en esas 30 vueltas batallando con un Tyrrell frente a Ayrton Senna en su mejor momento, y yo creía que podía haber más de en él. Fue un piloto con talento, pero su problema fue que no era rápido siempre, capaz de superar a Hill bajo la lluvia japonesa en Suzuka en plena remontada, pero también de hacer trompos en los momentos más inoportunos. Nobleza obliga, la suerte tampoco estuvo de su lado. Aún así, para mí es uno de muchos pilotos que me han dejado esa sensación de what if, como Alessandro Nannini, pero la Fórmula 1 son resultados e inmediatamente todos se van al ganador. Mientras Alesi pasaba las de Caín en Ferrari, un joven en Jordan y luego en Benetton fue el que se erigió como el piloto del recambio generacional en los 90, Michael Schumacher, pero el del Kaiser es tema para otro u otros videos. Si les gustó este video les pido que se suscriban, den like y pueden comentar por sus pilotos favoritos u opiniones sobre cuál creían que era el potencial de Alesi. Soy George Muske, agradezco a todos los que se suscribieron ya que llegamos a los 100 suscriptores y valoro muchísimo llegar a ese número y nos vemos en el siguiente video.